Como resultado de aquellas intensidades laboriosas vieron la luz 2 nuevas ediciones de 100 horas con Fidel. Fue un esfuerzo titánico de parte del comandante, pero reconfortaba saber que seguía ganando batallas. Cumplió nuevamente la palabra empeñada y disfrutó, aún en momentos tan difíciles, del contacto con la historia y con los acontecimientos internacionales que comentábamos a diario. Algo que me impresionó fue el fino sentido del humor del comandante en medio de la adversidad. Una mañana no había conseguido comunicarse telefónicamente con 1 o 2 compañeros de trabajo y sonriendo me dijo de súbito: el comandante no tiene a quién llamar, Katiuska, haciendo alusión a la novela de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Después de publicadas la 2ª y 3ª edición del libro, conversamos con frecuencia. Recuerdo especialmente el 20 de octubre del 2008, Día de la Cultura Cubana, cuando entablamos una larga charla de nuevo sobre la guerra en Angola, o el 3 de agosto del 2009, cuando intercambiamos opiniones sobre el libro del comandante Guillermo García, a punto de editarse. Para entonces no había regresado para todos. Su presencia en los diarios era más de palabras que de estampa física. Sin embargo, ya recorría el camino de vuelta desde el insondable tiempo que es la muerte. Me asombraba comprobar la densidad, el volumen de cuanto hacía. Fidel trabajaba en silencio. A veces me confesaba que sentía que se le agotaban las fuerzas. La causa de la humanidad mueve esas ansiedades ante el tiempo que transcurre y el destino de los hombres y las mujeres del planeta. Lo efímero y lo inmutable, lo próximo y lo lejano, lo mínimo y lo inconmensurable, lo absoluto y lo relativo, la nada y el todo conmueven su sensibilidad. Como estadista y revolucionario que cumplió sus sueños, lo que reflexiona tiene el valor de la experiencia agolpada en lo vivido. Su pensamiento es integrador. Yo pensaba que pocos podrían imaginarlo tan ocupado y activo. A partir de aquel encuentro lo visité en su casa. Me parecía que ya conocía el lugar, pues desde que empecé a investigar sobre su vida, había soñado que lo entrevistaba allí en la sala. Imaginé los alrededores de la vivienda como una floresta tupida, una selva exuberante. Y así fue. Muy próximas a la casa se anunciaban las espesuras desmesuradas que había soñado. Crecían favorecidas por los golpes de agua frecuentes en esa zona de La Habana. Aquí parece que se acaba el mundo por las tardes, dijo mientras nos asombrábamos mutuamente del anuncio de un abrupto e insólito descenso de las temperaturas en México un día de noviembre del 2009. También conversamos allí. Todo había comenzado una mañana de octubre, en que eran tantos y tan diversos los temas de que hablábamos, que me dijo: ¿por qué no preparas un cuestionario inquisitorio? Aquella pregunta me estremeció. No me quedaron dudas de que Fidel estaba dispuesto a develar historias, perplejidades, juicios, aconteceres que habrían permanecido en silencio en otro momento. Sugerí el estilo literario que obvia las preguntas y va directo a las respuestas en primera persona, pero se negó rotundamente. Sería un libro muy aburrido, como uno voluminoso que tengo de la historia de Troya. En Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, el comandante narra su historia a partir de un cuestionario muy abarcador. Aunque las preguntas se pierden frente al océano que es su vida, este libro en 2 partes propicia un acercamiento al ser humano que convive con la figura histórica, que encarna a los héroes del pasado y a los que defenderán en el futuro de Cuba, nuestra América y el mundo, las nobles causas de independencia, justicia y humanidad. El lector tendrá la oportunidad de recorrer con Fidel el camino de sus días. Disfrutará de la naturalidad y transparencia con que va hilvanando los hechos, puntos de vista, imágenes y sentimientos de la memoria en un viaje desde la casa y los seres del pasado hasta los desvelos, penurias, esperanzas y augurios de los días que corren. Una y otra vez es necesario subir montañas en la revolución. La humanidad requiere de hombres y mujeres capaces de salvarla. Fidel calza de nuevo sus botas de eterno caminante. Bueno, eso era la introducción.
del primer tomo está de alguna manera enunciado en todo ese camino de la introducción, que cuenta la introducción del libro. Solo quería recordar que como parte de esa primera etapa y de la segunda, yo recuerdo que en los telegramas que Fidel mandó desde México, el último telegrama que anunciaba para Cuba la salida del yate Granma, Fidel firmó Doctor Chávez. Recuerdo mucho que en un momento determinado hicimos en la oficina una obra de arte de aquel documento en el que aparecía el nombre de Chávez casi como una cuestión augural, ¿no? Y recuerdo que Chávez le dijo a Fidel que entonces él todavía no había llegado, ¿no? Era el año 1956 y Fidel le respondió algo que nunca olvidaré. Le dijo, pero yo sabía que ibas a llegar, que ibas a venir. La periodista que cubre por nuestra televisión aquí en Caracas me preguntó si era cuestión de una coincidencia que presentáramos por primera vez Guerrillero del Tiempo en el exterior aquí en Venezuela, y le dije que no, que un país como Venezuela era una estancia obligada inicial de este libro y que respondía a los históricos lazos de hermandad que vienen desde Bolívar y desde Martí en este país, y que claro que cómo no iba a tener una presencia la figura de Fidel allí donde primero, después del triunfo de la revolución, se le había acogido, y que él nunca lo olvidaba porque siempre dijo que la entrada a La Habana lo había impresionado mucho, pero que mucho más le había impresionado en enero de 1959 la entrada a Caracas.